Hola mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de nuevo. Aquí estamos que vamos a comenzar ya con el vídeo 7 y en esta ocasión lo que vamos es a hacer el fajón. Para eso vamos a necesitar el telar Kumihimo. Os lo dejaré escrito por si tienen que buscarlo por internet para comprarlo en Amazon o en alguna de estas plataformas, que puedan escribirlo bien y así encontrarlo enseguida. Es un telar japonés, ¿vale? Y en japonés en verdad se pronuncia kumishimo. Pues, y nosotros pues kumihimo o kumihimo, sí. En fin, es un telar bastante curioso, es muy sencillo de utilizar y nosotros vamos a hacer el fajón con él. Vamos a necesitar unos 60 gramos de hilo azul y 20 de hilo coral. Y esto lo vamos a dividir en 7 ovillitos de 2 metros en color coral. Vamos a tener 7, que los tenemos aquí, 2, 3, 4 y 3, 7. Y 8 ovillos en azul, también de 2 metros. Estos ovillitos más chiquitos miden 2 metros. Y le he puesto 3 hebras. ¿Sí? Ahora, estos dos que son un poquito más gruesos tienen 15 metros, tienen más. Estos dos ovillos van en los lados y son los que van cruzando de un lado al otro. Se necesita más hilo, por eso son 15 metros. También 3 hebras. Bien, ¿en qué orden los vamos a colocar? Pues vamos a ponerlos 2 azules, 2 coral, uno azul, uno coral, uno azul, un coral justo en el centro y luego iríamos para atrás. Uno azul, uno coral, uno azul, 2 en coral, 2 en azul. Ahora vamos a ver cómo los colocamos en el telar. Para colocarlo, vamos a coger todas nuestras hebras, las vamos a poner todas juntitas y aquí con un hilo las atamos. Como no le vamos a dejar fleco a la asa, este asa va a ir sin fleco, entonces no es necesario dejar mucho hilo aquí de sobra. Si lo hacemos con fleco, entonces sí, hay que dejar el largo del fleco que pretendamos llevar en la mochila, si fuera una mochila, pero en este caso no le vamos a dejar fleco. Bien, una vez ya los tenemos asegurados todos los extremos, los colocamos aquí hacia atrás, ¿sí? Solo el extremo, aquí, así. Y ahora, los que son los ovillos grandes, los de 15 metros, estos van ubicados aquí en el centro. Ya, este de aquí vendrá aquí. Bien. Vamos a colocar de esta manera. Yo los he colocado porque es que es muy entretenido y no quiero que me ocupe mucho tiempo de grabación. Entonces vamos a tener 8 hebras arriba y 7 abajo y acomodadas de esta forma. Vamos a ir intercambiando azul coral, volvemos a repetir coral, azul, y abajo también las tenemos alternadas, azul, coral, azul, coral, azul, coral, azul. Bien,
vamos a necesitar también algo de peso. Yo en este caso he cogido este manojo de llaves. Pueden usar un candado, pueden usar una bolsita con canicas. Y este peso se lo vamos a colocar aquí, atado a estos hilitos. ¿Para qué es el peso? Pues es para que nos dé una tensión en el tejido. Y a ver, vamos a poner esto aquí. Para crear una tensión en el tejido y que se mantenga siempre la misma tensión, porque si lo hacemos de forma manual, nosotros pues ajustando cada vuelta que hacemos, ajustando el tejido, pues unas veces vamos a ajustar más fuerte y otras veces ajustaremos más flojo. De esta forma vamos a tener un peso constante y una presión constante o tensión en lo que vamos tejiendo. Bien, vamos a comenzar con nuestras hebras centrales. Estas hebras centrales van a ir cruzando el de la derecha a la izquierda. Y el de la izquierda viene a la derecha. Esta primera vez queda un poquito apretadito y cerrado, pero vamos a intentar de que no quede muy apretado. Bien, ahora comenzamos de izquierda a derecha. Este hilo de aquí lo vamos a traer abajo y el que tenemos aquí abajo lo vamos a subir. El siguiente lo traemos abajo y el siguiente lo llevamos arriba. Vamos con el tercero, lo traemos abajo y este lo llevamos aquí. Estamos intercambiándoles la posición. Aquí. Ahora este va arriba y ahora este viene aquí. Este va para arriba y el siguiente viene abajo. Este lo colocamos arriba, el siguiente baja, este arriba y este abajo. ¿Qué hemos hecho? Intercambiar la posición. Ahora vamos a girar nuestro telar y volvemos a tener 2, 4, 6 y 8 hilos arriba y 7 abajo. Comenzamos de la misma forma. Vamos a intercambiar los centrales. Este va para allá y este viene a este lado. Y aquí ya, sin apretar, volvemos a empezar. Empezamos con la primera hebra de arriba. Ahora vamos a ver una forma de mantener todas estas hebras un poquito más organizadas, porque todas aquí sueltas pues tienden a enredarse. La que tenemos arriba viene abajo. La de abajo va arriba. Esta siguiente de arriba viene abajo. Y la de abajo va arriba. Y este es el movimiento que van teniendo nuestros hilos. Aquí va para arriba, este va para abajo.
Listo. Segunda vuelta finalizada. Cruzamos los centrales. Aquí. Y este viene aquí. Así. Y volvemos a girar el telar. Esto es todo lo que hay que hacer. Ahora, vamos a ver una forma de no tener semejante lío de hilos aquí. Pues una forma de tenerlos un poquito más ordenados es envolviéndolos en una pinza de la ropa. Entonces yo como lo hago es de esta forma. Igual tienen otro método que también les puede funcionar. A mí me funciona este. Bueno, si no se me enreda en la pinza. Yo cojo una pinza por cada hilo, es decir, yo tengo 15 pinzas ahora mismo, ¿sí? Entonces he ido una por una envolviéndolas en la pinza. El extremo pues aquí, y ahora envuelvo mi hilo en la pinza y le dejo solo el largo suficiente que voy necesitando. Una vez llego aquí, lo sujeto aquí y esto ya no se sale de la pinza. Y de esta forma quedan todas así. Parece un móvil, ¿no? Aquí todo así. Bueno, pero es práctico. Bien, recordemos que los 8 hilos van arriba y los 7 van abajo. Entonces, si por algún motivo dejamos nuestro trabajo y retomamos más tarde, ¿cómo nos ubicamos? Pues nos ubicamos así. Sabiendo que que los 8 hilos van arriba y abajo van 7. Aquí ya tenemos estos dos centrales, ya están cruzados. Entonces ahora ya solo es intercambiarles la posición a estos. Como los tenemos cogiditos con la pinza, pues miren qué fácil es, que ya no se enredan. Este abajo, este arriba, el siguiente abajo y ahora este siguiente arriba. Y seguimos cruzando los hilos. Aquí, este aquí, este arriba, el de arriba viene abajo, este aquí y ahora este aquí, aquí y este último aquí. Giramos el telar y ahora volvemos a intercambiar estos centrales. Este vendría aquí y este va al otro lado. Pues eso es todo. Volveríamos a comenzar de nuevo. ¿Y qué tal? ¿Cómo les va con la gasa? Yo aquí sigo haciendo mis intercambios de hilos. Miren qué bonita. Miren qué bonita está quedando. Está muy bonita, ¿verdad?
A few moments later. Bien, pues una vez ya he finalizado, yo acabo cuando se me acaba el hilo más corto. En este caso ha sido este, por algún motivo, aunque todos midan igual, por algún motivo al final, unos son más cortos que otros. Y curioso, ¿verdad? Sí. Y entonces este es el más cortito, ha acabado ahí, pues ahí es donde acabo. Bien, voy ya a liberar el peso y vamos a empezar a sacar todo lo que son los hilos. Aquí en este último cruce voy a coger uno de arriba y voy a hacerle un nudito con el que corresponde abajo. Y de nuevo nudito así. Voy a coger el otro de arriba y voy a hacerle un nudito con este de aquí abajo. Y así hasta anudarlos todos. Ya vamos liberando también este extremo del principio. Y de aquí vamos a cortar un poquito el sobrante. Y de este lado también vamos a cortar aquí un poquito el sobrante. Bien, una vez ya lo tenemos así, para que no se nos escapen los hilos, lo que podemos es usar un poquito de cola o de silicona fría, silicona líquida, algún tipo de pegante para fijar estos hilitos y que no se nos escapen. A ver, podemos fijar estos finales, aparte de anudarlo, lo podemos hacer de dos formas. Bueno, se podrán hacer de muchas más, pero se me ocurre de dos formas. Una sería con todos los hilitos hacer aquí un doblez, tal que así. ¿eh? Tendríamos todos los hilos dentro y aquí haríamos una costura. Aquí así vamos cosiendo por el borde.
aquí. Y luego esto iría cosido al bolso. Esto sería una forma. Y vamos cosiendo aquí para asegurar estos finales que no se nos deshagan. Así y así. Y la otra forma, como os digo, pues puede ser con un poquito de cola o con silicona fría, que vamos a hacer el otro extremo. Así tenemos las dos maneras y luego pues nos quedamos con la que mejor nos funcione. Aquí, listo. Voy a poner aquí un plastiquito que no manchemos. Así. Y de esta forma pues quedan todos los hilitos pegados, porque lo que no queremos es que se nos deshaga, porque luego al coserlo, si no queda muy bien fijado, pues se irán deshaciendo los hilos y pues como que no, eso no lo queremos. Entonces tenemos que mirar la manera de dejarlo bien ajustadito y asegurado. Bien, esta la tenemos que dejar secar un poquito, pero la otra sí que podemos continuar con la labor. Vamos a ver, vamos a poner esta por aquí que se seque. Y mientras se seca, pues me voy despidiendo. Si te ha gustado, recuerda darle al me gusta con el dedito hacia arriba. Le das a la campanita para que el programa te ayude a saber cuándo estamos subiendo uno nuevo. Y deja tus comentarios. Nos vemos en el 8. Hasta luego.